alabanza, bendecir su nombre, porque Él es nuestro Rey. Amén, aleluya. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hermoso día en este día para hablar acerca de Dios. En este día quiero compartirles el tema que lleva por nombre: la naturaleza habla de Dios. Si abrimos nuestra Biblia más o menos a la mitad, encontraremos una serie de cantos y oraciones llamados salmos. Y en el capítulo 19, el rey David describe dos formas
en las que Dios nos habla. Y dice así la palabra, del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aquí Dios nos habla a través de la naturaleza, de su creación, de toda su creación en general, y nos habla a través de su palabra, que es la Biblia. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos da a entender este salmo? Significa que hay un sentido, una manera en la cual Dios nos habla a través de lo que ha hecho, a través de lo que ha creado. Hay otro versículo que quisiera leer, y eso lo encontramos en Romanos 1, 19 al 20, y dice así la palabra de Dios: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, de modo que no tienen excusa. La naturaleza es un libro abierto. Las cosas bellas que Él ha hecho declaran su gloria, su grandeza, su amabilidad, su bondad. Todo eso fue preparado para su creación, para cada uno de nosotros. Ahora, basta que aquí donde vivimos, ahí donde vives, observes un amanecer, un anochecer, y analices y medites cómo es posible tanta perfección que hay en la naturaleza. La pregunta es, ¿alguna vez lo has hecho? Inténtalo y te darás cuenta que toda su belleza, ya sea del campo, sea de los cielos, y causará en ti una profunda admiración y asombro. Y tal vez te hagas esta pregunta: ¿de dónde salió todo esto? ¿Quién lo hizo? ¿De dónde vine yo? ¿Cómo debe de ser el creador, el arquitecto que hizo todo esto? Esa pregunta se la hacía a un ser humano hace aproximadamente 3,700 años. Aproximadamente en esas fechas existió un hombre que vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia. Este hombre aparece nada menos que 297 veces su nombre en la palabra de Dios, y es conocido como el patriarca Abraham, amigo de Dios y padre de la fe. Pero para ser llamado de esta manera, el camino de él no fue tan fácil. Toda la esencia, toda la vida en la cual él habitaba, en la tierra donde él vivía, era completamente de idolatría. La gente se había apartado completamente de Dios. Aparte de que él era la quinta generación después de Noé. Sus padres eran idólatras, su familia era idólatra. Pero ¿cómo se dio cuenta en medio de todo esto que en medio de la idolatría no habita Dios, no está Dios? ¿Cómo pudo demostrarse él a sí mismo que había un ser celestial, un creador de todo? Sin Biblia, sin maestro, lo que ahora tenemos en estos días. Cambió al mundo, revolucionó al mundo este hombre,
el cual fue uno antes de Abraham y después de Abraham. Abraham era una persona súper inteligente, que estudiaba la astronomía, estudiaba la naturaleza. A través de eso, él pensaba que existía un ser supremo, que alguien estaba detrás de todo eso. Imaginemos a las personas de su tiempo, personas igual inteligentes, que eran astrólogos, astrónomos, que estudiaban toda la naturaleza. Tenían la teoría que ahora en nuestros días tienen los científicos, que están en contra de Génesis 1:1. Y dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esos hombres pensaban lo mismo que piensa hoy la ciencia, que todo fue obra del famoso Big Bang, la gran explosión, el punto inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo. Y de ahí aparecieron las galaxias. En medio de las galaxias apareció nuestra Vía Láctea, y en medio de eso apareció la Tierra. Ahí en ese mundo, dice la teoría, que apareció una pequeña partícula, la cual fue evolucionando a través del tiempo y que se convirtió en un hombre que ve, que camina, que escucha, que piensa, pero que también tiene necesidades, la cual la explosión no se dio cuenta. De repente esta persona que hizo sin querer, sin planear, tuvo necesidades, tuvo hambre, tuvo necesidad de oxígeno, de agua. Pero la explosión no supo que creó una persona con necesidades de comer, de beber. Ahora, si nosotros pensamos en qué fue primero, si el hombre o las plantas o la comida, eso no tiene importancia. Pero, ¿qué pensaba Abraham? ¿Qué se imaginaba? Al mirar la naturaleza, él se preguntaba de dónde salieron cada semilla, de cada legumbre, de cada planta, de cada árbol frutal. Y eso mismo nos debemos de preguntar cada uno de nosotros. ¿De dónde salió todo esto? ¿Fue obra de la casualidad? Lo mismo pensaríamos nosotros acerca de la explosión. Pero para plantar una semilla se necesita tierra, se necesita oxígeno, el hombre también, se necesita agua. Pero todo esto no es suficiente. Se necesita el sol, el cual la explosión lo puso milimétricamente a una distancia de 150 millones de kilómetros de la Tierra. Centímetros más, nos congelamos. Centímetros menos, nos quemamos. Para que crezca la planta se necesita agua, pero el agua también que cae del cielo necesita un proceso, la cual según la explosión lo hizo sin saber. Yo creo que esto nos enseñaron desde la primaria, que la evaporación de los mares, de los ríos, sube y forma las nubes, la cual en la atmósfera el aire frío la condensa y llega a un estado de precipitación, lo que conocemos como lluvia. Y esa lluvia cayó en la planta. Nació la planta, pero también decíamos, se necesita el sol. Y el sol tiene que ver mucho en todo esto. Lo que conocemos como fotosíntesis. Después de todos estos procesos, creció el árbol, dio flores y empezó a crecer un fruto, un ejemplo, una mandarina. Casualmente, el hombre pudo distinguir que era agradable para comer, para digerir. Porque tiene el potencial de ver las cosas
que atraen la vista. La explosión lo hizo sin pensar. Tiene el potencial de distinguir 1.000.000 de tonos coloridos en lo que el ser humano ve. Casualmente, el hombre tiene papilas gustativas con las cuales puede saborear, degustar lo que come. Ahora, si el hombre fuera una partícula, un cavernícola, o proviene del chango, del mono, como dice la teoría, ¿por qué no come tierra? ¿Por qué no come pasto? ¿Por qué no le traen cosas que por la naturaleza propia no se le dan? Abraham pensaría así y diría esto: ¿esto es obra de la casualidad? No, alguien lo diseñó, alguien lo planeó. Aquí hubo un arquitecto, un diseñador, el cual hizo todo perfecto. Todo lo hizo a la perfección. Abraham se dio cuenta que existía un Dios. Y lo mismo nos podemos dar cuenta nosotros, que a través de todo lo que nos rodea, a través de lo que existe a nuestro alrededor, hay un creador, hay un arquitecto bueno, paciente, misericordioso, el cual hace llover para buenos y para malos. Abraham dijo: no solo quiero creer que existe un Dios, no solo quiero pensar que hay un Dios, que hay un creador detrás de todo esto, sino que quiero estar cerca de Él. Y cuando quieres estar cerca de alguien, es cuando tienes algo en común con Él. Cuando no existe nada que te separe de Él. Abraham dijo: para estar cerca de Él, tengo que imitar sus acciones de bondad, de misericordia. Como nos dijo nuestro Señor Jesucristo en su palabra, en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aprended de Él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra de Dios también dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, hablada por el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Abraham sin Biblia llegó a un nivel espiritual el cual ningún hombre natural puede llegar. Nosotros podemos estudiar, podemos saber, podemos entender la palabra, pero si no tenemos algo en común con Dios, no somos nada en esta vida. Hablando del sol, el sol, la luz da calor, es generador de vida. Por eso culturas antiguas, e incluso hasta nuestra fecha, hay religiones que todavía le rinden un culto al sol. ¿Por qué? Porque la misma creación, el ser humano se da cuenta que el sol es generador de vida. Por eso una planta, si crece en la oscuridad, si crece donde donde no hay luz, se le conoce como parásito. Entonces la planta necesita la luz solar, necesita la energía solar. La luz del sol le da vida a toda la flora silvestre. Y cuando florecen, estás viendo la influencia del sol a través de una flor, a través de un fruto. Abraham fue el hombre que con sus actos manifestó la influencia de la luz de Dios a través de sus acciones. Nosotros somos ese conducto de la luz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 8:12 dice la palabra de Dios: Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Somos un receptor
y un transmisor, un reflejo de la luz de Dios. En Mateo 14, 5 al 16 dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz del sol da vida, pero la luz, que es la palabra de Dios, nos da vida a cada uno de nosotros. Y así podemos entender el versículo que dice, que está en Romanos 1, 19 al 20, porque de Dios se conoce porque lo que Dios se conoce les manifestó, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay ninguna excusa. Dios se nos manifiesta a través de la naturaleza. Así que cuando observemos los cielos, cuando observemos la naturaleza, sabemos que Dios está manifestando o se está manifestando a través de ellos. Como dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Así es que, hermanos, cuando analicemos toda la creación de Dios, cuando veamos el agua, cuando veamos los árboles, las aves, las plantas, debemos de darnos cuenta y reflexionar y analizar que Dios se está manifestando a través de su creación. Esto nos debe de llevar a creer en Él, a confiar en Él, a tener esa certeza que existe un único y verdadero Dios, el cual creó todo lo que existe. Esto no fue obra de la casualidad, no fue obra de una explosión, sino que Dios todo lo creó y todo lo hizo perfecto. Y así como una planta transmite a través de su fruto, de su flor, la influencia del sol, nosotros como hijos de Dios, a través de su palabra, a través de nuestros hechos, de nuestros actos, debemos de transmitir la luz de esta palabra. Debemos de ser ejemplo, debemos de ser imitadores de Él en todo.